buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andas, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Ojalá que bien. Estamos, sí, en la etapa de decir buenas noches y estamos siguiendo con mucha atención lo que en una larga jornada parlamentaria está pasando en el Senado. Sí, se les hizo la noche allí en el Senado, que aprobó en general el proyecto de modificación de la ley de medios con votos de los partidos de la coalición de gobierno. El Frente Amplio votó en contra y consideró un atropello que haya pasado directamente al plenario y que no se haya considerado previamente en comisión. Al texto se le agregó un aditivo de cabildo abierto que establece la creación de una junta de garantías. A propósito de ese organismo que se propone crear, dependería del Poder Legislativo y se encargaría de controlar que exista imparcialidad. El mecanismo es cuestionado, por ejemplo, desde la sociedad civil. Además, el texto mantiene, esto ya venía de la otra Cámara, la flexibilización de los límites a la concentración de frecuencias de radio y televisión y facilita la extranjerización. Para que se apruebe de forma definitiva, deberá volver a ser votado en la Cámara Baja porque, como recién dijimos, se le introdujeron modificaciones. Bien, tendremos el desarrollo de esta información con móvil en vivo desde el Parlamento, pero hay más. Vamos a repasar otros asuntos importantes de esta jornada. El Tribunal de Apelaciones revocó la medida de prisión domiciliaria de Romina Papazo y deberá cumplir en un centro de reclusión la medida cautelar de 90 días. Según una pericia al teléfono de Gustavo Penades, el año pasado se mencionó una denuncia falsa contra Yamandu Orsi durante una charla entre el ex senador y un dirigente nacionalista. El sindicato de magisterio mantiene un paro de 24 horas por la agresión a una docente. Exigen que los centros educativos cuenten con una persona referente. La justicia realizó el control de detención del hombre investigado por el homicidio de un hincha de Nacional durante la pasada medianoche. Mañana se formalizaría la investigación. Según el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la campaña televisiva del precandidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado violó la ley de regulación de la publicidad electoral. Esta madrugada comenzará el plan invierno, que se extenderá hasta octubre y brindará 1.800 cupos en refugios nocturnos. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de internación involuntaria para personas en situación de calle por consumo problemático de drogas o salud mental. El Fondo Monetario Internacional aprobó este martes la 8ª revisión del acuerdo con Argentina, con elogios a la política económica del gobierno del presidente Javier Milei. Recuerden, además de la pantalla tradicional de TV Ciudad, nos pueden ver mediante la web del canal tvciudad.uy, también mediante YouTube, en vivo, en directo todos los días, y nos pueden escuchar en Uniradio 107.7 de FM, Montevideo y área metropolitana, y su web uniradio.edu.uy, móviles de arranque con contenidos con entrevistas. Exacto, Martín. Vamos primero a algo más que un adelanto con Julieta Núñez Tomás, que ya está allí en el Parlamento, como anunciábamos, que se aprobó en general este proyecto de modificación de la ley de medios. Adelante, Julieta. Así es, Natalia, estamos aquí en la antesala, los senadores, porque esta votación, que fue emocionada como grave y urgente, motivó una importante decisión del Frente Amplio que a partir de este pedido de votarlo de esta manera, decidieron, y lo comunicaron hace 5 minutos nada más, eliminar la coordinación interpartidaria de la Cámara de Senadores. Nos encontramos con Carlos Maía, el senador que en este momento acaban de comunicar esto. ¿Por qué toma el Frente Amplio esta decisión? Porque creemos que es una decisión acorde a la resolución que ha tomado el Senado hoy, que ha sido aprobar una ley, sí ya va a ser ley a partir de ahora, de ley de medios, que efectivamente lo que hace es hacerlo en forma grave y urgente, que se saltea todos los acuerdos que se hacen desde la restauración democrática hasta hoy, como forma de relacionamiento entre los partidos, como respeto a las minorías y a quienes representamos, y por lo tanto, si acá lo que se va a hacer simplemente es acordar entre el gobierno y después pasar por arriba a las minorías representadas en el Parlamento, no hay sentido alguno para seguir con una coordinación que después no se cumple. ¿Hay antecedentes de una salida de la coordinación de estas características? Mire, yo tengo 30 años en el Parlamento, prácticamente, tanto en oposición como en gobierno de Estado, siempre. Yo no conozco un solo antecedente en cuanto a proyectos de ley que al menos no se haya avisado antes a los representantes de la oposición que eso se iba a tratar y que no se haya, digamos, asignado a la oposición en el tiempo que sea
por lo menos una guabá. Acá lo que se hizo fue, en la misma jornada, en la misma mañana, cambiar el orden del día. De hecho, meter un proyecto con la fuerza de los votos e ignorar básicamente que acá se trataba más de un proyecto de ley que en el Senado no había tenido tratamiento, que no había ninguna priorización, que se había analizado previamente en la coordinación interpartidaria y se le había descartado. Se le descarta la coordinación interpartidaria y en la mitad de la jornada parlamentaria, bueno, se le da ingreso sin avisar a Guabá y sobre la vía de los hechos. Bueno, eso es una falta de respeto a la gente que hoy va a ver como una nueva ley de medios, bueno, afecta, por ejemplo, a la industria audiovisual, a la calidad de acceso a la cultura, a la pluralidad de las voces y los medios de comunicación y sobre todo a que el Estado, de hecho, le dé al sector privado de las comunicaciones una oportunidad sin ningún tipo de contraprestación. Además, no es el proyecto que salió de diputados, hay aditivos incluso. Hubo aditivos que se plantearon en sala, hubo algunos que efectivamente ni siquiera pasaron por comisión, entraron derecho a sala y bueno, es una desprolijidad más en un gobierno muy desprolijo que en este caso vaya a saber lo que está ocultando en materia de comunicaciones, porque insisto, esto es algo que favorece a que haya cada vez más cerrada, digamos, la circulación de información, el acceso a los medios de comunicación, el no tener reglas de juego claras y transparentes para todos los actores que hacen a la comunicación pública. Que no tiene que ver esto con si es de tal o cual empresa. Los medios de comunicación, los dueños no son los sectores privados ni el Estado, es la sociedad en su conjunto. Y la sociedad en su conjunto hoy se ve vulnerada en los derechos. Y ni que hablar del condicionamiento que se le hace al próximo gobierno, porque en 30 días esta ley habilita que vos nombres al director nacional de los medios audiovisuales de aquí a 6 años. Gane quien gane la elección, esta ley lo acaba de consagrar. Muchísimas gracias, senador, por estos minutos. Y vamos a volver a salir porque hay varias cuestiones que tienen que ver con la votación de este proyecto, tanto del proyecto general, el que salió de diputados, como de estos aditivos, y que como estuvimos aquí toda la tarde vamos a compartir con ustedes. Estaremos atentos, Julieta, muchas gracias a ti y al equipo. Ahora nos vamos a la zona de Parque Valle, Juliana Perdomo, que está a resguardo, por suerte, en una reunión de vecinas y vecinos. Contanos, Juliana. Natalia, Martín, buenas tardes para todos. Exactamente, a mis espaldas se está desarrollando una reunión entre los vecinos del Parque Valle y también autoridades del Ministerio del Interior encabezadas por el director de Convivencia, Matías Terra. También están participando autoridades del MIDES y de la Alcaldía y todo esto tiene que ver con las situaciones de inseguridad que están creciendo en la zona. Recordemos que a principios de abril falleció un vecino a manos de 2 delincuentes que intentaban robar su auto cuando él ingresaba a su domicilio y desde ese entonces se están suscitando este diálogo, estas reuniones para mejorar la convivencia entre los vecinos y las distintas problemáticas que tienen que ver con bocas de venta de droga y también con personas en situación de calle. Así que nosotros venimos en minutos para contarles los pormenores de lo que se está conversando aquí. Y mientras tanto, en Casa Valle se desarrolla un acto de la precandidata Frente Amplista Carolina Cose y allí está Martín Duarte. Hace frío, Martín, ¿no? Contamos contigo, sumate. Natalia, un frío bárbaro, la verdad que es una jornada complicada para actividades al aire libre, pero estamos en la intermediación de Casaballe y Garzón, en pleno barrio de Colón, donde estarán haciendo uso de la palabra en algunos minutos la precandidata Carolina Cose, se prevé que llegue sobre las 19:30, y también el senador Oscar Andrade, esto en el marco de la inauguración del local Amelia Sanjurjo. En algunos minutos venimos por aquí para contarles algo de lo que esté pasando en esta actividad política. Ahora cambiamos de tema porque el diputado Frente Amplista Gabriel Otero dijo que el Estado,
el gobierno en este caso, es responsable por la situación de la planta de cerveza de Fábricas Nacionales de Cerveza ubicada en Minas, cuyo cierre se anunció por parte de la empresa responsable recientemente. Y a propósito de este tema, el senador y precandidato presidencial nacionalista Jorge Gandini habló de los motivos que pueden haber incidido para que se llegue a este extremo y también evaluó eventuales soluciones. Tenemos que buscar la manera. El dólar bajo beneficia la importación de productos que compiten en plaza con la industria nacional. Esto ya fue avisado. Le pasa, en este caso, a la industria de la bebida, le pasa a otras que quizás tengan que tomar en el futuro medidas similares y, por lo tanto, el Estado tiene cosas para hacer en esta materia. Yo creo que es un llamado de atención al gobierno. El gobierno es el gran ausente en lo que tendría que ser gran parte de la solución. Digo esto porque en realidad no se entiende qué es lo que está pasando en Uruguay con las industrias. Ahora comenzamos el desarrollo de la información con otro de los temas del día que surgió también esta tarde. El Tribunal de Apelaciones revocó la prisión domiciliaria de Romina Celeste Papazo, por lo que deberá cumplir la medida cautelar de 90 días en un centro de reclusión. Según informó Fiscalía, el tribunal entiende que concurren en el caso todos los riesgos procesales invocados por la Fiscalía y que la única medida que puede prevenirlos es precisamente la prisión preventiva. La fiscal Sandra Fleitas, a cargo del caso de la denuncia falsa contra el precandidato presidencial Frente Amplista Yamandú Orsi, había solicitado prisión preventiva para Papazo, pero el juez Bernardo Bueno dispuso prisión domiciliaria con uso de tobillera. Esta decisión fue apelada por Fleitas y el Tribunal de Apelaciones hizo lugar a su pedido y determinó la prisión preventiva por 90 días. Los delitos por los que Papazo fue formalizada fueron asociación para delinquir fuera de la reiteración, con un delito de calumnia en reiteración real y un delito de difamación. Papazo deberá estar en prisión hasta el 4 de agosto mientras transcurre la investigación. Bien, y ahora volvemos al tema que desarrollaba Julieta Núñez Tomás desde el Parlamento, porque desde la sociedad civil hay críticas y preocupación por esta aprobación de las modificaciones a la ley de medios. Claro, les contamos que Gustavo Gómez, que integra Observacom, con frecuencia lo hemos consultado a propósito de estos temas, dijo que es una mala noticia para la libertad de expresión, también pensando en la transparencia, y que las personas más beneficiadas, o mejor dicho, las empresas más beneficiadas son los grandes medios de comunicación. Es una muy mala noticia que finalmente se ponga a votación la derogación de la mayor parte de la ley de medios vigente, porque elimina o flexibiliza límites a la concentración mediática, lo cual es un problema para una democracia. Elimina casi todas las obligaciones de materia de transparencia que el Estado tiene cuando se trata de otorgar radio y televisión. Permite la extranjerización de los medios de comunicación. Es una mala noticia para la libertad de expresión. Un mal momento que se discuta así sin pasar por comisión, diciendo que es grave y urgente, cuando no parece haber gravedad y urgencia de nada, y además con informaciones respecto a que habría algunos aditivos que son bastante preocupantes respecto a la libertad de expresión entendida de manera más tradicional, porque habría un planteo de intentar obligar a todos los medios de comunicación a que sus opiniones, sus comentarios, o sea, la cosa más diversa y subjetiva de la expresión, tienen que ser serias, equilibradas, imparciales, completas, a juicio de no sabemos quién, seguramente sea el mismo Estado, y con sanciones que no sabemos cuáles van a ser. Con lo cual termina de completar un panorama bastante oscuro para la libertad de expresión en Uruguay. Los que están detrás de estos cambios, y son los más beneficiados, son los grandes medios de comunicación. Se elimina la propaganda electoral gratuita, un tema justamente de discusión ahora, que permitía que todos los partidos, sin importar la billetera que tengan la misma capacidad de comunicarse con la población. Les quita cualquier pago de canon o de precios por usar un espectro que es de todos nosotros para generar un lucro. Les permite concentrarse más a los más grandes de lo que ya están concentrados. Presenta Antel, socio de tu negocio.
El senador Maía ya le dijo a Julieta Núñez Tomás que piensa el Frente Amplio a propósito de este tema del que recién habló Gustavo Gómez. Ahora, ¿qué piensa el oficialismo que votó a favor en el Senado, por lo menos en general? Nos lo cuenta Juli otra vez. Así es, Martín. En este momento nos encontramos con Sergio Botana, quien fue además quien actuó de miembro informante en esta ocasión. La primera consulta que le hago, senador, ¿por qué la decisión de presentar la votación de este proyecto de ley, que ahora es ley, como grave y urgente? Por la necesidad de que el país tenga ley. Todos sabemos cómo se acotan los tiempos cuando se vienen los periodos electorales. No sabemos si el Parlamento reunirá quórum en el mes de junio, antes de la elección interna. Y bueno, y de verdad que este tema de la ley de medios es un tema fundamental para la democracia, para el buen funcionamiento de los medios, para asegurar la independencia de los medios, su viabilidad y sustentabilidad desde el punto de vista económico, para asegurar su libertad de decisión, la no dependencia de intendencias, ni del Ejecutivo, ni de la publicidad oficial, la posibilidad de autofinanciarse, que no es menor para contribuir a las libertades de un país. Habla el Frente Amplio y también algunos miembros de la sociedad civil de un beneficio explícito a los grandes medios, a las empresas mediáticas, con la ampliación de las licencias, también con la eliminación de la publicidad gratuita electoral. ¿Qué opina el Partido Nacional sobre esto? Nada que ver. En realidad, la eliminación de la publicidad gratuita electoral de esta ley que va para otra ley es porque la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de esos artículos. Y después, en realidad, la posibilidad de acumular algún medio más se debe a la necesidad de un mejor aprovechamiento de los recursos dentro de las propias empresas que se dedican a la comunicación, porque de verdad que su viabilidad económica está altamente comprometida, porque ahora tienen que competir con medios electrónicos, con todo lo que pasa en Internet, con todo lo digital. Entonces, de verdad que ya no se tiene el monopolio de los clientes ni de la acción. Y después, se ha habilitado lo que ya habíamos habilitado en la rendición de cuentas del 22, que era que los cables puedan vender Internet. Eso se habilitó. Alguna ampliación en algún minuto de propaganda, todo para contribuir a la independencia de los medios, a su autosustento. Y después lo otro, una ley que no tiene connotación ideológica de ningún tipo, sino que es una ley de medios. Claramente una ley dedicada a resolver el tema de la adjudicación, el buen funcionamiento, el control de los medios, que es lo que corresponde. Otro espacio de libertad es ampliar los periodos de funcionamiento, y otro espacio no menor es toda la creación del Servicio Nacional de Televisión y de Radio, lo que es el SODRE hoy, que pasa a tener una autoridad que es nombrada por 6 años, o sea, pasa a tener independencia de los periodos políticos. No es mala cosa en eso. El primer término, si se nombrara a partir de esta ley... Nos quedamos con estas palabras del senador nacionalista Sergio Botana. Ahora actividad política, otro móvil, reaparece Martín Duarte y nos cuenta por qué y desde dónde. Adelante, Martín. Gracias, Martín. Estamos a minutos de que comience la parte oratoria en esta actividad aquí en Colón. Le agradecemos estos minutos a la precandidata Carolina Cose para seguir recorriendo de alguna forma y presentando el proyecto, el plan de las distintas medidas. ¿Cuál es el objetivo a propósito también de la inauguración de un nuevo local en esta jornada? Bueno, el objetivo es que se inaugura un nuevo local del Espacio Democrático Avanzado, y la verdad que cada vez que inaugura un nuevo local, cualquiera de los sectores que me apoya, me invitan, se hace una pequeña reunión con los vecinos y en general, todos los sectores del Frente Amplio concurren, porque un nuevo local de un sector es un nuevo local, un punto de presencia más del Frente Amplio en los barrios. Y es un momento de alegría, de reflexión, y a eso he venido.
Hablando de campaña, de difusión, ya los distintos precandidatos están haciendo la suya y estuvo en el eje de la polémica este fin de semana una publicidad, en concreto del candidato Álvaro Delgado, que ha llevado a cuestionamientos por parte del Frente Amplio. De hecho, la mesa política resolvió presentar en la Corte Electoral una denuncia por incumplimiento de la ley. ¿Cómo observa este tema? No solamente Delgado, sino algunas otras publicidades que ya empiezan a aparecer en los medios de comunicación. No la vi la publicidad de Delgado, no estoy atenta a la publicidad del Partido Nacional. ¿Pero le parece bien que se utilice ya los medios de comunicación teniendo en cuenta que viola la ley que marca la Corte, más allá que no prevé sanciones? La verdad que de cruzar límites ya estamos bastante acostumbrados, lamentablemente, así que si se está cruzando un límite se tomarán las acciones para que eso no sea así. No conozco la publicidad realmente. Sé que Fernando hoy estuvo haciendo declaraciones, pero la verdad que no he tenido tiempo a detenerme a mirarlo. Siendo directamente a la interna del Frente Amplio, ¿qué le pareció en las declaraciones de Lucía Topolansky, haciendo referencia de que el mejor candidato, al menos del Frente, sería Orsi, ya que usted no sería conocida en el interior y además la tildó de falta de diálogo? Bueno, yo la quiero mucho a Lucía, la respeto profundamente, así que se imaginarán que no comenzaré justo con ella una práctica de comunicarme con mis compañeros a través de los medios. Yo hace bastante que tengo una trayectoria con responsabilidades nacionales y la verdad que estamos recorriendo el interior y todo el Uruguay en realidad, con, digamos, muy bien, con mucho afecto, me siento recibida con afecto por mucha gente, sobre todo con mucho conocimiento, que nos ha permitido cruzar ese conocimiento con el programa del Frente Amplio para elaborar un plan de acciones inmediatas para la seguridad, con un equipo de técnicos y de profesionales enorme. Yo creo que no nos tenemos que distraer, el país tiene urgentes necesidades, eso es lo importante, no nos distraigamos, sigamos con el programa bajo el brazo, en unidad, para que el Frente Amplio crezca, para que seamos gobierno y para que hagamos un gran gobierno. El país lo necesita, eso es lo importante. Ahora, Cose, ¿cómo precisamente se puede de alguna forma conjugar estas declaraciones que se hicieron en estas últimas horas, teniendo en cuenta que se apunta, y se apuntó el viernes pasado en Maldonado cuando se hizo ese acto en conjunto con el resto de los precandidatos, a la unión del Frente Amplio y a la intención de que los votantes se acerquen en las internas a votar? ¿Cómo se puede conjugar eso? ¿Estas declaraciones restan a esa situación? A mí lo que me importa es qué sumo yo y qué suma nuestro equipo. En nuestro equipo la idea y mi prédica constante en todo el equipo que estamos haciendo campaña por esta candidatura es propuestas, ir para adelante, sumar al Frente Amplio en términos de cantidad de gente. Hace poco al Espacio Socialdemócrata se le unió la agrupación de Francini Valle del Partido Colorado. O sea, estamos trayendo gente nueva al Frente Amplio, sumar independientes. Presentó Antel, socio de tu negocio. Recién a Cose le preguntaron por dichos de la ex vicepresidenta Lucía Topolansky. Dijo varias cosas en las últimas horas. Para empezar, y más allá de aquello por lo que le hicieron la pregunta a Cose, afirmó que hay una inflación de plebiscitos en este momento que a su entender no es buena, sobre todo porque coincide con el cronograma electoral, y también dijo que su sector, el Movimiento de Participación Popular, el MPP, no va a ensobrar la papeleta del sí en el plebiscito sobre asuntos previsionales. Y ahora sí, justamente con respecto a lo que recién le preguntaban, entrevistada en Tele 12, dijo que Orsi tiene más votos en el interior que la precandidata a presidencia del Frente Amplista, Carolina Cose. Yo creo que el Frente tomó una decisión de libertad de acción y la tiene que mantener. Tenemos distintas miradas, sí. Nosotros el 6 de agosto, antes de que la Central Obrera se pronunciara, nos pronunciamos en un plenario nacional de nuestro movimiento y no estamos de acuerdo ni con la forma, es decir, reforma constitucional, ni con el contenido. Tampoco estamos de acuerdo con la ley vigente. Nos recostamos en el 26 de marzo anterior, donde el Frente Amplio habló del diálogo social. Respecto a la interna del Frente Amplio, Topolansky dijo que en el interior Yamandu Orsi es más conocido que Carolina Cose y que por eso el MPP está trabajando fuerte en Montevideo, ya que la exintendenta cuenta con más conocimiento de la gente en la capital. Si miramos
la línea del tiempo, por ahora ha estado siempre arriba Orsi. Y si desagregamos Montevideo del interior, ni que hablar que está bastante más arriba Orsi. Saco Canelones porque... ¿Y qué sucede? Nosotros, la campaña en realidad empezó, campaña empezó ahora. Nosotros nos estamos dedicando a Montevideo porque es natural que Montevideo conozca más a quien fue intendenta que al intendente Canelones. Es una obviedad. Bien, y todos estos dichos generaron repercusiones. Si bien veíamos recién a la precandidata Carolina Cose que no quería hacer referencia en los medios a este tema, sí algunos referentes cercanos a ella cuestionaron estas declaraciones. Un ejemplo, el senador frenteamplista Óscar Andrade fue uno de quienes hizo cuestionamientos y recordó que el expresidente José Mujica ya había hecho en febrero un comentario similar al de Topolansky. En X, el senador del Partido Comunista, sector que apoya a Cose, publicó una caricatura en la que se aprecia al líder y fundador del Frente Amplio, Líber Seregni, cabizbajo. La acompañó del posteo que él mismo hizo en febrero, cuando Mujica aseguró que Cose no le gana a los blancos porque no la bancan en el interior. Textuales palabras. La publicación de Andrade dice que el sectarismo es una enfermedad fea que lleva a apedrear el rancho propio. Además, Gonzalo Sibila, diputado y secretario general del Partido Socialista, que también apoya a Cose, defendió a la precandidata y dijo que ella suele oponerse a atacar a un compañero y hacer disquisiciones públicas buscando supuestos flancos y llamó a actuar racionalmente en pro de la unidad del Frente Amplio. El diputado del Partido por la Victoria del Pueblo, Daniel Gerhard, se expresó en un sentido similar. Su sector también respalda la precandidatura presidencial de la intendenta de Montevideo en uso de licencia. Desde el mismo partido, Virginia Cardoso, directora de salud de la Intendencia Capitalina e integrante de los equipos técnicos de la campaña de Cose, dijo que nunca militaría en contra de otros compañeros candidatos. Además, Federico Graña, que en la comuna es director de Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y segundo suplente de la intendenta e integra el Partido Comunista, parafraseó a Cose y llamó a no distraerse, al tiempo que invitó a concurrir a una actividad programática de campaña prevista para este miércoles. Otro asunto, se lanzó la tercera versión de Voto UI, que es una aplicación que se orienta a dar información vinculada a distintos temas relacionados con el proceso electoral. Y pone a disposición programas partidarios y de candidaturas, resultados de encuestas e información de cómo votar, entre otras cosas. Antes tuvimos más que 100.000 descargas, convirtiendo a esta app Voto UI en una de las más exitosas aplicaciones políticas del país. Y ahí se van a encontrar, con cara al nuevo proceso electoral, todo tipo de informaciones alrededor del proceso. ¿Qué significa informaciones alrededor del proceso? Significa programas, candidaturas, informaciones dónde votar, cómo votar, encuestas, resultados, dividido por país, por género. Voto UI es un proyecto impulsado por la Fundación Konrad Adenauer, junto con la Universidad de Montevideo, Universidad Católica y la Universidad de la República. Se puede descargar en dispositivos Android, iPhone y a través de la web. Bien, y ahora otro asunto. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados analizará la situación de la planta de minas de Fábricas Nacionales de Cerveza que recientemente anunció su cierre. Dijo el diputado frenteamplista Gabriel Otero, que además preside la comisión recién mencionada por Natalia, que el Estado fue el gran ausente en el proceso previo a esta situación conflictiva. ¿Por qué se cierra de un día para el otro? Yo creo que es un llamado de atención al gobierno. El gobierno es el gran ausente en lo que tendría que ser gran parte de la solución. Digo esto porque en realidad no se entiende qué es lo que está pasando en Uruguay con las industrias. Hoy es Fábrica Nacional de Cervezas con sus 150 años y con lo que significa para el país. Pero fue Fanacil también con las autopartes, fueron empresas relacionadas a la producción de lácteos. ¿Qué pasa? ¿Uruguay se está volviendo insolvente para la producción? La industria en Uruguay hoy, con estas políticas, ¿está en peligro, está en riesgo? Bueno, no lo digo yo, o ni siquiera es una cuestión que lo crea. Es la Cámara de Industrias la que lo está diciendo. Hoy la Cámara de Industrias sacó un comunicado con una profunda preocupación sobre la situación en Uruguay. Entonces, tenemos que dar respuesta rápidamente desde el sistema político. El Parlamento ya lo hizo. Ya pretendió que esa minuta de aspiración llegara al gobierno y saliera. No salió, el gobierno hizo caso omiso. Ahora estamos esperando qué medidas va a tomar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, porque es una preocupación de todo el país.
Y el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini dijo que el tipo de cambio, o sea, la actual cotización del dólar, incidió negativamente en el proceso que llevó a este anuncio de cierre. Gandini aseguró que el Estado está a tiempo de intervenir para solucionar esta situación y sugirió que lo haga a través de un subsidio. Yo prefiero hacer esfuerzos para subsidiar el empleo y no terminar subsidiando el desempleo o la pobreza en algunos casos. Tenemos que buscar la manera. El dólar bajo beneficia la importación de productos que compiten en plaza con la industria nacional. Esto ya fue avisado. Le pasa, en este caso, a la industria de la bebida, le pasa a otras que quizás tengan que tomar en el futuro medidas similares y, por lo tanto, el Estado tiene cosas para hacer en esta materia. Gandini, sobre este mismo tema, la Cámara de Industria emitió un comunicado donde advertía de haberle ya manifestado al Estado, al gobierno, digamos, ¿sí?, de esta situación. Nos lo advirtió no solo la Cámara de Industria, sino también las gremiales agropecuarias, sobre todo el sector agroexportador. La competitividad tiene que ver con el peso del Estado, el tributo, el valor de los combustibles y la energía, cosas que se han ido mejorando, pero todavía tienen altos costos. Tiene que ver con el costo de la mano de obra, tiene que ver con la productividad de la que tanto se habla. Habría que ver bien, a mí me parece que en el sector de la cerveza se bajaron las horas de trabajo, la jornada laboral, y bueno, habría que ver si eso afectó la productividad y los costos de producción. Bien, bueno, es martes, así que recibimos con mucho gusto al economista Germán de Agosto. Hoy es la columna de análisis económico y nos dieron paso quienes hablaron recién para hablar de la industria, justamente. Exactamente, Nati, porque aparte justamente hoy el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos correspondientes al mes de marzo del sector industrial. Así que bien, para empezar, simplemente de este lado lo que tenemos es algunos números vinculados a lo que es el peso del sector. Bien. Tanto en lo que es la economía, es el 10% del PIB, del Producto Bruto Interno, el sector manufacturero, ¿sí?, y representa el 17% del empleo total. Es un sector muy intensivo en mano de obra. Si lo queremos expresar en números, serían, sí, en términos de puestos directos, son más de 164.000 puestos directos y más de 100.000 puestos indirectos. Claro. Sumados a dos cosas, nos da justamente una participación del entorno del 17% sobre el empleo total de la economía. Esto simplemente para contextualizar de qué estamos hablando cuando hablamos del sector manufacturero o el sector industrial. Bien. Ahora hacemos un quiebre y pasamos a lo que es la coyuntura. Básicamente, lo que tenemos en las tres columnitas son los datos que conocimos hoy. Es decir, esto que estamos viendo es la variación de entre marzo de este año y marzo del año anterior, o como le decimos los economistas, la variación interanual. Bien. ¿Y por qué hay tres columnas? La primera es la columna que muestra la caída de la industria total, es decir, la industria en general, ¿sí? Bien. Es una caída de casi 17%, que está recogiendo dos cosas, digo, sí, tres cosas. Los problemas del sector, que justamente viene siendo objeto de análisis en todo lo que ha sido las últimas tapes, ¿sí? También la semana de turismo, eso incide, porque el año pasado cayó en abril, está en marzo, o sea que eso incide en las horas trabajadas en el sector, es un efecto calendario, ¿sí? Y también el cierre de la refinería de ANCAP por mantenimiento. Sí. O sea que lo que vemos en lo blanco es la industria total. Después tenemos un segundo agregado que es el celeste, que es excluimos la refinería de ANCAP, ¿sí?, y nos quedamos con el resto de las ramas industriales. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque es un sector muy pesado, justamente el ANCAP, entonces nos distorsiona los números generales. Sacando la industria, sacando la refinería, la caída de la industria es del 11%, lo cual también es una caída significativa. ¿Sí? Y lo queda la tercera columna que tiene que ver con lo que llamamos el núcleo industrial, y ahí estamos sacando la refinería de ANCAP, y además estamos sacando la fábrica de PepsiCo en Zona Franca y también UPM y Monte del Plata en Zona Franca. ¿Por qué sacamos esas tres cosas? Porque justamente son tan grandes que distorsionan el número y no nos permiten entender o desentrañar cuál es la situación del tejido o el entramado industrial más general. El común de la industria. Exactamente. Exceptuando las grandes industrias. Que son esas tres, claro, la refinería y lo que tiene que ver con la producción de celulosa. ¿Sí? Pero si te fijas en el núcleo, también tiene una caída de casi 19% en relación a marzo del año pasado. ¿Sí? Entonces, bien, ahora en la siguiente placa, sí, esto sería como la foto, en la siguiente placa lo que tenemos es, si querés, la película. ¿Por qué la película? Sí. Porque sería la evolución del núcleo industrial.
¿Por qué el núcleo industrial? De nuevo, porque es más representativo Perfecto. de la realidad de todas las ramas que no son tan relevantes. O sea que acá estamos viendo la evolución sin Sin estas ANCAP, grandes industrias. exactamente, sin PepsiCo y sin UPM y Monte del Plata. Perfecto. Y acá vemos justamente lo que viene siendo la caída del sector. Si la extendemos la gráfica, también vamos a ver que es un sector muy golpeado. Es un sector muy golpeado desde el año 2011, en particular por todo lo que fueron aquellas medidas de restricción por parte de Argentina. O sea, la industria uruguaya viene sufriendo de hace más de una década una sucesión de golpes negativos. ¿Sí? Acá tenemos un poco de historia más actual, se ve el impacto de la pandemia y luego se ve la recuperación de la pandemia, que justamente alcanza un pico en marzo del año 2022. Desde ahí hasta el dato de hoy, lo que tenemos es una caída de 8%. ¿Sí? Es decir, es una caída importante en relación a lo que es todo el entramado industrial. De nuevo, sacando a las grandes empresas que de alguna manera distorsionan los datos. Así que acá tenemos la película de lo que es ese núcleo industrial. Bien, ¿sí? pero así está, por ejemplo, el caso de Fábricas Nacionales de Cerveza. Exacto. Acá lo que tenemos son ese tipo de cosas. Todavía no vemos los impactos de lo que conocimos hoy, pero naturalmente, y en particular, impactos que pueden ser derivados de eso, porque justamente han venido advirtiendo de que los problemas de competitividad puedan resultar en casos similares. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a darle a la dimensión de lo que son los indicadores laborales en la siguiente placa. ¿Sí? Y básicamente los dos indicadores laborales que publica el INE mensualmente, uno tiene que ver con el personal ocupado. ¿Sí? En este caso, si te fijas, han alternado caídas con aumentos en términos interanuales, pero el último dato lo que marca es una caída del 1% en términos de lo que es el personal ocupado. Y algo similar vemos en lo que es la gráfica más naranja, donde tenemos las horas trabajadas. Estos son los dos indicadores que mensualmente conocemos vinculados al costado laboral de la industria manufacturera. En este caso, fíjate que decíamos que es muy importante, el 17% del mercado laboral. Exactamente, por eso leímos el contexto para entender que estamos hablando de unos sectores más relevantes en términos de demanda de empleo. Y en este caso, las horas trabajadas cayeron un 9% en relación a marzo del año pasado, nuevamente también recogiendo los problemas estructurales del sector y también ese efecto calendario que habíamos señalado, dado que la Semana de Turismo cayó en marzo este año, pero en abril el año que viene, y eso hace que haya menos días laborables en la información que estamos recogiendo. ¿Sí? Y ahora solamente para terminar, cambiamos un poco la lógica, ¿sí? Y nos vamos a meter en la encuesta que hace la consultora Exante, que hace cada 6 meses y que tiene que ver justamente con las expectativas empresariales. ¿Qué es lo que hace? Básicamente agarra más de 300 gerentes y ejecutivos de empresas grandes y medianas que operan en Uruguay y les pregunta un montón de cosas. En este caso nos interesaba, por ejemplo, entender cómo calificaría la gestión del gobierno en estas áreas. Si te fijas, por ejemplo, en la inflación, el 96% de los empresarios la entendió. La califica bien. Exacto, casi no tiene de hecho evaluación negativa. Pero si vamos hasta el final, que es lo que hoy nos importa, fíjate que la competitividad es justamente muy baja en el sentido que apenas un 19% de las personas que respondieron entienden que la gestión ha sido buena. Ahí en gris tenemos los que entienden que ha sido regular, pero un 33%, un tercio, contesta que ha sido mala y es parte justamente de lo que estamos reflejando a través de todas estas manifestaciones que tenemos de alerta, en particular que terminan plasmándose, por ejemplo, en el comunicado de la Cámara de Industrias. Este comunicado a partir de este cierre de Fábricas Nacionales de Cerveza, esta planta en Minas, el comunicado de preocupación y alarma por parte de la industria y lo que han venido diciendo desde la industria y desde la Unión de Exportadores con respecto a la falta de competitividad por el precio del dólar. Exacto, ¿no? que es lo que decían recién ahora en el tape anterior. Eso es algo que se refleja acá, que viene saliendo en los últimos relevamientos y que naturalmente es un desafío relevante para el aparato productivo, en particular para el sector industrial, que de nuevo es un sector muy golpeado que ha recibido durante los últimos años muchas sucesiones distintas de shocks y eso hace que hoy tengamos justamente la conjugación de todos esos temas y se manifieste en justamente este problema con la Fábrica Nacional de Cerveza. Corriendo, pero ¿esto se da en un año electoral? Estos números con respecto a la competitividad, un cierre de una empresa, el comunicado de la Cámara de Industria. Y bueno, es todo un ruido negativo para el gobierno porque acá de hecho lo que estamos recogiendo es la visión de los empresarios. O sea que de alguna manera eso también le pone un marco de contexto a las respuestas. Y si vos te fijás, en todas sale bien evaluado porque ellos entienden que el clima es bueno o muy bueno. Pero justamente en esto es donde están marcando que desde el punto de vista económico es donde tenemos un gran problema. Porque bueno, el último es seguridad pública que de alguna manera no nos compete a este espacio de columna de análisis económico. Sí, claro. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín. Hay diálogos de seguridad o sobre seguridad en un barrio de Montevideo. Juliana Perdomo, adelante, vemos y escuchamos.
Gracias, Martín. Como les adelantaba hace minutos, se sigue desarrollando esta reunión entre vecinos y autoridades del Ministerio del Interior con el director de Convivencia, Matías Terra, y me encuentro junto a Leonardo Traversa, integrante de Vecinos en Alerta, quien salió unos minutitos para conversar con nosotros. Muchísimas gracias, Leonardo. ¿Cuáles son las principales problemáticas que están abordando en esta reunión y qué receptividad han tenido de las autoridades? Primero, buenas noches y gracias por venir. Las problemáticas son siempre las mismas. La mayor que hoy se ha nombrado es al caer la noche, la gran cantidad de gente que hay en las calles, los vecinos tienen miedo, es un barrio que tiene una concentración de personas mayores o muy jóvenes que tienen miedo de salir a la calle, es lo que comentan. Entonces, bueno, eso te da una sensación de miedo, de temor, de preocupación, que es lo que todos nos llama la atención. Después, el estado a veces de los contenedores, que siempre están revueltos y con las cosas afuera. La permanente robo de autos, hay momentos que suben más o que bajan. Los arrebatos y las bocas de droga, que es constante. Eso nos tiene muy mal, ¿no? También, ¿no? Hay mucha boca de droga en la zona. ¿Les consta que ha mejorado el patrullaje y las cámaras de videovigilancia? Ayudan, hay más cantidad de cámaras, pero demora, no es que la respuesta, sino la policía actúa, pero después hay todo un proceso atrás de eso que es lento y que a veces el ciudadano no entendemos. Arrestaron a alguien y le dieron prisión domiciliaria o tareas comunitarias a una persona y vos pensás que iba a estar preso por un mes o 6 meses o un año y a los 2 días están a la puerta de tu casa. A veces por la parte judicial que considera que no es una falta tan grave o porque llegaron a un arreglo o lo que sea, que poco tiempo después, entonces eso el vecino se siente inseguro, se siente poco protegido. No es por parte de la policía, sino que es todo el combo del proceso penal que al vecino le da inseguridad, ¿no? Ustedes habían manifestado en otra oportunidad que se estaban acercando a una zona roja. ¿Lo siguen sintiendo así? No sé si somos una zona roja, sí somos el que tiene mayor hurto y robo de auto en Montevideo, sí. El resto de las otras cosas, y bueno, sí, el vecino se siente preocupado. No te voy a decir si es una zona roja, porque no soy quien para dar ese detalle, pero sí hay mayor preocupación. Leonardo, un tema de reclamos de reiteradas reuniones ha sido las inmediaciones del Estadio de Nacional. Recientemente tenemos estos hechos de la madrugada. ¿Se va a volver a plantear esta situación? Sí, hemos tenido reuniones de vecinos con el alcalde, con Convivencia, con la Intendencia, pero hay 2 patas que siempre nos fallan, que es Nacional, que no se presenta a las reuniones convocadas y que ha confirmado su presencia, pero después no va. Y uno de los actores que siempre estamos reclamando, que no sé si es parte o lo invitan, ¿no?, es la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque los clubes sienten la necesidad de ganar puntos, pero si el castigo por estos daños que hacen a la propiedad y a todo esto, vandalizar plazas que se han pintado y a los 2 días te las pintan porque dicen que son de ellos y no del público, del vecino, y las vuelven a pintar. Si el club no participa en buscar una solución conjunta con todos los demás, o si la AUF nos dice, bueno, mirá, esto también es pérdida de puntos. Bueno, queremos que sea algo. En otras partes del mundo, la solución final fue cuando la organización le quitaba puntos o localía en esta temporada o en las temporadas siguientes. Entonces, creo que estamos, y ayer lo demostraron, entre propios compañeros, hinchas, disparos, tiros y una lamentable muerte, ¿no? Leonardo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Bueno, Martín, nosotros vamos a seguir apostados aquí al término de esta reunión, así que les llevaremos más información en minutos o en la siguiente edición de MBD Noticias. Bien, Juliana, muchas gracias. Y seguimos en este último tema que planteaba el vecino de Parque Valle. La justicia realizó el control de detención del hombre investigado por el homicidio del hincha de Nacional la pasada medianoche. Sí, efectivamente. Faltan pericias, por eso todavía no se puede avanzar más. Eso lo informó Fiscalía. Y mañana la fiscal del caso, que es Mirta Morales, va a definir si formaliza la investigación. Próximo a la medianoche, en la concentración en la sede por la celebración del aniversario del Club Nacional de Fútbol,
mataron a un hincha y balearon a otros 2. La policía identificó a la víctima, un hombre de 37 años que vive a 1,5 cuadras de la sede del club. Los hombres baleados tienen 23 y 34 años. Según el programa Las Cosas en su Sitio, fue detenida una persona presuntamente autora de los disparos. Las fuentes confirman que se trata de una persona integrante de una facción de la hinchada tricolor y la persona baleada no estaría involucrada. La policía concurrió al lugar y encontró en la escena 3 vainas de bala y un cuchillo. La policía científica relevó la zona. Los 2 heridos de bala no radicaron la denuncia y fueron trasladados al Hospital Pasteur. A uno de ellos se le diagnosticó una herida de bala en el tórax y otra en el brazo, mientras que el otro recibió un disparo en la ingle. Y el presidente de Nacional, Alejandro Balbi, lamentó este homicidio que se dio en el marco de la celebración de los 125 años del club. Y aseguró que es pronto para resolver si se realizará el evento denominado Mayo Tricolor, que se desarrolla anualmente y está fijado para este próximo sábado. Sentimiento agridulce, debería ser una jornada de festejo, pero que claramente está empañada por los hechos que ocurrieron en la medianoche, madrugada de hoy, que lamentamos profundamente, como lo dije recién en la conferencia. Las condolencias de la familia de las personas fallecidas o heridas, no tenemos mayores detalles de lo sucedido. Y bueno, también como he manifestado, más allá del hecho luctuoso, eso no puede borrar con el codo lo que esta rica institución ha construido durante sus proficuos 125 años y más allá de, por supuesto, destacar este hecho lamentable, si hay un muerto es porque hay un asesino y hasta lo que yo sé, cuando hay un homicida es un delincuente, salvo que se pruebe que ha sido un hecho culposo y que, bueno, que fue un hecho que no tuvo intención de matar, pero cuando hay un herido de muerte y 2 heridos leves aunque fuere, creo que indudablemente ahí se violentó la ley. ¿El club se contactó con el Ministerio del Interior? Todavía no. ¿Y lo va a hacer? Seguramente me voy a comunicar con el ministro en el correr del día. Y la abogada penalista y defensora de oficio, Sofía Pereira Huelmo, manifestó que los clubes deportivos tienen poco para hacer en estos episodios de violencia que, a su entender, responden a lógicas ajenas a las estructuras deportivas. Pereira Huelmo es especialista en derecho deportivo y dijo que la investigación debe basarse fundamentalmente en la justicia penal y dejar por fuera a los clubes involucrados. No corresponde hablar de una responsabilidad de los clubes ni del fútbol en general, si bien puede estar relacionado a un evento, que gente autoconvocada por un cumpleaños de un club. Hay que distinguir entre lo que es la violencia social y lo que es la violencia en el deporte. La violencia en el deporte, la primera muerte en el fútbol pasó en 1924. Hay que diferenciar también lo que es la violencia dentro de lo que es el espectáculo deportivo y la violencia social, como en este caso lo que pasó en la madrugada de hoy. No estamos hablando de que exista un espectáculo deportivo en esta madrugada. En esta madrugada eran personas autoconvocadas, sí, con motivo de una fiesta, de un cumpleaños de una institución, pero eran personas autoconvocadas, es decir, el club no convocó, no estaba en ningún festejo, no había un partido, entonces le hacemos un mal muy grande al fútbol en general cuando vinculamos al fútbol y a las diferentes instituciones deportivas con hechos de violencia como este. El deporte no tiene ningún tipo de forma de solucionar esto si no lo tienen otras esferas del sistema nacional. Estamos hablando de que si no lo puede cambiar un parlamento, lo va a cambiar una asociación civil. Yo creo que no. Otra vez campaña política. El precandidato presidencial nacionalista Carlos Iafigliola propone llevar adelante un plan de seguridad llamado Impacto, escrito con K porque se inspira en las políticas de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Con K, Bukele también, ¿no? De ahí. Y Iafigliola también criticó al gobierno con el que dice no tener una buena relación. A mí me duele y me avergüenza el caso Astesiano, me duele y me avergüenza lo de Marcet, me duele y me avergüenza cada una de las cosas que pasaron en nuestro gobierno que no debieron pasar, que son inmorales, que son delitos, me duelen y me avergüenzan. Y esto lo he dicho siempre, y eso ha generado que a veces
algún compañero del partido te manda algún mensaje, che, Carlitos, no sé qué. ¿Y cómo se lleva con el resto de los precandidatos blancos? No, con el resto de los precandidatos blancos en general bien. ¿Y con el presidente? Con el presidente más o menos. ¿Por qué? Y no sé, habría que preguntárselo a él, porque bueno, yo este proyecto que le presenté creí que lo iba a empujar, no lo empuja. Entonces yo en algunos lugares empecé a decir que duerme en un cajón. Y obviamente no le gusta. Yo le vengo pidiendo al presidente de la República, desde que se instaló el 1 de marzo del 2020, una reunión. Y todavía no la conseguí. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bien, empezamos por Argentina, porque el Fondo Monetario Internacional aprobó este martes la 8ª revisión del acuerdo con el vecino país, con elogios a la política económica del presidente Javier Milei. Y también habilitó un desembolso de $800 millones que le serán girados a Argentina en las próximas semanas. La aprobación de las metas fijadas por el Fondo Monetario Internacional para el primer trimestre del año por Argentina fue oficializada mediante un comunicado, indicando que el personal técnico del organismo y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel de personal sobre la 8ª revisión en el marco del servicio ampliado del Fondo de Argentina. La luz verde para el préstamo de 800 millones se terminará de activar en las próximas semanas cuando el directorio del Fondo Monetario Internacional se reúna para liberar los fondos sobre la base de una serie de condiciones, entre ellas que continúen realizándose esfuerzos y manteniendo el horizonte de la equidad de la consolidación fiscal y afinar los marcos de política monetaria y cambiaria. También le pidió atender los cuellos de botella para el crecimiento que viene en picada desde el 10 de diciembre, cuando el presidente Javier Milei asumió la presidencia. Sobre la base de unos resultados mejores de lo esperado, todos los criterios de desempeño se sobrecumplieron, se alcanzaron entendimientos sobre políticas para seguir reduciendo la inflación, reconstituir las reservas internacionales, apoyar la recuperación y mantener el programa firmemente encauzado, destacó el FMI en el comunicado. El organismo también elogió que la política de ajustes sucesivos implementada por el gobierno de Milei ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el establecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa firmado por Mauricio Macri en 2018. Bien, bueno, y así terminamos el primer bloque. Claro, pero a quedarse porque pausa mediante habrá más información. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Les contamos que según surge de la pericia del celular de Gustavo Penades, el año pasado se mencionó una denuncia falsa contra Yamandú Orsi en una charla entre el ex senador y un dirigente nacionalista. Ese dirigente hablaba con Romina Celeste Papazo y le filtraba información a Penades. De la extracción del celular de Penades mediante el sistema IUFED del Ministerio del Interior surge información relevante para la causa Orsi, dice el escrito al que accedió MBD Noticias y difundió el periodista Eduardo Preve. En el documento aparecen conversaciones entre Penades y Pablo López Gamio, integrante del Partido Nacional, candidato a diputado en 2019. En un chat enviado el 7 de julio de 2023, Gamio le envió a Penades un mensaje diciendo: bueno, juntamos suficiente prueba. Dentro de la estupidez que parece ser el TikTok, hizo claras amenazas de muerte, violación del artículo 92 de la ley 19.580 que esa en bandera, y haré pública la denuncia de pedofilia que hizo a Orsi. Presentaré los escritos a la OSLA, a Morosoli y al juzgado de Cione. López Gamio es abogado pero no en ejercicio y fue quien redactó la denuncia presentada por Romina Celeste Papazo contra el fiscal Morosoli, que luego fue archivada. De la extracción del celular de Penades surge la información de que López Gamio informaba a Penades y su abogado los movimientos de Romina Celeste en redes y sus charlas con ella. Mediante este mecanismo intentó obtener información sobre la denuncia contra el ex senador. Poco a poco se abre. Me ha contado como la la misión y después salió a contarlo en las redes y esto, pero todavía falta, ¿viste? Porque esa tiene que decirse de lo principal de lo que digo.
es como un momento de emoción y de locura y de amargura, y bueno, está presionado por el tema este de lo que la procesaron por atentado. Por ejemplo, uno donde Romina denuncia al intendente Orsi y dice incluso que ya podía perfectamente, así como hizo la denuncia contigo, que se podía haber hecho con Orsi. Eso lo dice, se lo dijo a ellos. Atención, información importante de último momento. Según averiguó MBD Noticias, Romina Celeste Papazo fue trasladada al sanatorio de la Asociación Española luego de un intento de suicidio. Seguiremos este tema con atención e informaremos actualizando en las próximas horas. Cambiamos de tema. Esta madrugada comenzará el plan invierno, madrugada de intenso frío, que se extenderá hasta octubre y brindará 1.800 cupos en refugios nocturnos. Los equipos móviles de calle del Ministerio de Desarrollo Social trabajarán en conjunto con el Ministerio del Interior y además el Ministerio de Defensa Nacional va a proporcionar espacios de refugio con alimentación incluida en todo el país. Los centros 24 horas los estamos dejando de lado del plan invierno, eso es parte de nuestro sistema integral de atención. En el plan invierno sí vamos a tener a nivel país unos 1.800 plazas en centros nocturnos y siempre con la capacidad de expandir esos cupos en caso que la demanda exceda la oferta. La directora de Protección Social del MIDES realizó un balance positivo de las primeras 2 semanas de la puesta en marcha de los 24 centros de 24 horas y se refirió a las críticas del sindicato. Lo sienten diferente, no es un lugar a una cama donde llegan, sino que van generando ese sentimiento de pertenencia, que es lo que queremos, que les permita generar un piso de dignidad para trabajar sobre todas las demás complejidades que viven estas personas. ¿Ha mejorado el diálogo con los trabajadores que pedían más personal capacitado ahora que los centros pasaron a ser 24 horas? La realidad es que nosotros cambiamos totalmente el modelo, o sea, en este nuevo formato de intervención, los equipos técnicos están por fuera si bien cada uno de los centros tiene un equipo técnico, los equipos técnicos entendíamos que tenían que tener una mirada desde afuera, siguiendo las trayectorias de las personas, porque por esto que les digo, que muchas veces, como ven acá, una persona estaba en un centro nocturno, logra dar un pasito hacia la autonomía y se pierde la referencia con ese técnico que lo estaba siguiendo. Entonces, hoy en día, los técnicos hacen seguimiento de las personas desde afuera y no importa en qué lugar esté del sistema, ese técnico continúa acompañando la trayectoria de vida de las personas. Bien, bueno, nos estamos yendo, repasamos rápidamente los datos del tiempo. Creo que no va a cambiar demasiado en los próximos 2 días. Efectivamente, ahí está el pronóstico para mañana, miércoles 15 de mayo, Montevideo, cercanías, no va a llover, pero el frío y las sensaciones térmicas se van a hacer sentir por lo bajas las sensaciones térmicas, mínima 7 grados, máxima 13. Y el jueves 16 de mayo, similar el pronóstico, pero se anuncian heladas agrometeorológicas, 5 grados la mínima, 14 la máxima. Así completamos el panorama por hoy, ya llega al lado B a la pantalla de TV Ciudad. El reencuentro con la información será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:55. Gracias por estar, que pasen bien.